¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay tanto para decir y tratamos a veces de resumir lo más importante, ¿no? Empezando por las palabras del propio presidente de la Nación, que en su discurso de inauguración de su partido político dijo que la justicia social es la mayor injusticia. Antes había hablado la hermana también y habló de las obras públicas y que esto no significa nada. Y por supuesto, en medio de los aplausos, los seguidores, que es natural que cada grupo político tenga lo suyo, ¿no? Y estamos un poco viviendo todo este montaje casi cinematográfico donde aparecen figuras que saludan del balcón, algunas que estuvieron en Uruguay, que en su momento estuvieron vinculados al tráfico de autos que eran para discapacitados y no lo era, y lo había comprado. Y después se fue del país para no pagar impuestos y hoy saluda desde el balcón de la Rosada, ¿no? Y por el otro lado, la cuestión del yuyito con el busto, pero todas esas son pavadas, son distracciones para la gente, para que nos ocupemos de temas que no son trascendentes, porque lo trascendente es el rumbo que está tomando el país. Va a haber un decreto de privatización de las líneas, no es la primera vez que se hace, no es la primera vez que se hacen intentos privatizadores, no es la primera vez que se aplican políticas de ajuste como la que se están aplicando actualmente. Hay historia de todo esto y no es la primera vez también que la deuda externa forma parte de toda esta cuestión. Porque desde Martínez de Oz para acá, para no irnos más lejos, se vivió la pesadilla de ver cómo afrontar con stand-by, con megacanje, con lo que sea, la famosa deuda externa que se transformó en deuda eterna, ¿no? Después, como si faltara poco, cuando ya se había pagado al Fondo Monetario Internacional, Mauricio Macri volvió a contraer una deuda, la mayor del planeta, de 45.000 millones de dólares, que de esto hoy nadie se acuerda, porque parece que nadie se robó nada. Pero, como dirían en los fogones criollos, el poncho, ¿dónde está? ¿Cuáles fueron las inversiones que se hicieron? Es más, los gobiernos posteriores, incluso el de Alberto, quedaron condicionados por esta deuda. Tampoco supieron cómo afrontar la temática y tampoco se hizo un inventario para saber exactamente qué pasó con todo. Porque el FMI aprieta. Y cuando aprieta salen todos desesperados a ver cómo van a arreglar. Ahora el gobierno de Milei tiene un superávit que está dentro de lo que el Fondo Monetario le pide, un poco más, pero le van a faltar los dólares para pagar los compromisos, porque no es fácil pagar una deuda de 45.000 millones de dólares y haber emitido, a su vez, deuda a 100 años. Las figuras que se han repetido a lo largo de la historia, con distintos consejos, son parecidas, o sea, la de Martínez de Oz, la de Cavallo, la de Caputo, la de Sturzenegger, el reperfilamiento de la deuda, ¿se acuerda? Para no decirle default, le dijeron reperfilamiento de la deuda que hizo la CUNSA en su momento, y sigue siendo una de las espadas de Damocles dentro de la democracia argentina que no se ha podido resolver y que quizás al mismo Fondo Monetario no le convenga resolver, por eso sigue como está. Este es un tema del cual nadie se acuerda, por supuesto. Pero en medio de esto está todo el vendaval político. Ahora La Libertad Avanza se formaliza como un partido político a nivel nacional. Hizo su acto con todo su simbolismo, con Viva la Libertad y otras palabras más que prefiero no repetir porque hay palabras de maleducados que no deben ser parte de la palabra presidencial, porque la Argentina fue un país que marchó hacia la conciencia social diferente, que tiene una historia. Uno se acuerda de los discursos de Alfonsín o se acuerda de los discursos de Néstor Kirchner, y nada que ver con lo que hoy se dice, ¿no? Ni siquiera los de Macri llegaron a este nivel. Y hoy parece que la sociedad se está acostumbrando, en lugar de elevarse, a decaer, a entrar en el insulto, en la pavada.
en el montaje cinematográfico, que ha sido muy propicio en muchos tiempos para inventar hasta causas judiciales, ¿no? Y esto también hay que interpretarlo desde el punto de vista político, porque la Libertad Avanza se constituyó a nivel nacional, se va a constituir también en Santa Fe. Ya Karina Milei presentó lo suyo. Unidos, de alguna forma los tenía como una especie de aliados tácticos, pero ahora la Libertad Avanza, a la mano de Romina Díez, va a intentar tener sus propios diputados nacionales, pone bancas en juego. En su momento sacó varios diputados nacionales, y esto va a llevar, por supuesto, a la competencia con la otra fuerza, con la Unión Cívica Radical, con el socialismo, por supuesto en la otra vertiente con el PJ, que está en plena campaña en distintos lugares y barrios tratando de reactivar la militancia, y también algunas viejas figuras y otras nuevas que van apareciendo sobre el escenario. Y en medio de todo esto, los vetos, primero a la cuestión jubilatoria, con el apoyo de algunos que en su momento votaron a favor de la ley y después se retractaron, como diría el presidente Ratas Inmundas, lo dice él, no lo digo yo, y después se arrodillaron y se ejecutaron sus órdenes. Algunos, como Di Loredo, quieren incorporar el radicalismo a la Libertad Avanza, otros quieren hacer un gran frente como en su momento fue Cambiemos, y otros también están buscando lugares independientes porque la Libertad Avanza también necesita un espacio propio. Y va a pasar esto en la provincia de Santa Fe con Romina Díez, que está organizando el partido con Peirano, y que va a competir en la cuestión provincial y en la cuestión nacional. Y ya hubo algunos símbolos de discrepancia en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Y en medio de todo esto se viene la cuestión docente, la marcha universitaria nacional, donde por supuesto va a haber intereses contradictorios. Le pasa, por ejemplo, a Puyaro, que por un lado el ministro dice tenemos que dar clase, y por el otro lado Franco Bartolazzi, que es rector de la Universidad Nacional de Rosario, es uno de los perjudicados por lo que pudiera ser el veto de Milei a el financiamiento universitario. Pero lo más grave de esto es que estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado en áreas clave como la educación, como la energía atómica. Estamos asistiendo a un proceso de desguace que nos va a llevar a muy difícil término. Inclusive las cuestiones del blanqueo, que algunos le han dado importancia, pero no se lo va a poder investigar a muchos, y ahí puede haber dinero de cualquier clase, a partir de cómo se hizo la ley en este aspecto y cómo está contemplado dentro de la ley base, al igual que la cuestión del RIGI. Son temas que atan al país por muchos años, y temas muy preocupantes, que por supuesto forman parte de la realidad cotidiana, ¿no? Y que preocupan, porque se está avanzando en una dirección determinada y no hay todavía una reacción de la sociedad en conjunto. La marcha universitaria seguramente va a ser masiva. Hay dos lugares que Milei ha tocado que son para tener en cuenta, uno los jubilados y otro los jóvenes. Recordemos que entre los jóvenes estuvieron sus principales adherentes, y recordemos también que en la historia argentina, Corrientes, Rosario, Córdoba, con los estudiantes, han formado parte de la rebelión cuando fueron sojuzgados por las dictaduras, ¿no? Y esto no es una dictadura porque es un gobierno producto del voto democrático, o sea, usted lo votó. Y esto lleva a la corresponsabilidad de mucha gente, que quizás algunas no creyeron, otros creyeron, no sé, algunos adhieren a las ideas y otros ni saben de lo que hablan. Pero en medio de todo esto estamos discutiendo ideas del siglo XVIII en pleno siglo XXI, cuando el mundo ha cambiado, cuando hasta el capitalismo ha cambiado, porque hay un capitalismo tecnofinanciero más que un capitalismo industrial. En su momento había que fabricar automóviles, había que fabricar cosas en la industria. Hoy, quien tiene una plataforma a nivel mundial, como Elon Musk, por ejemplo, tiene más influencia a veces que una corporación industrial. Y el manejo de la información pública ha convertido a este capitalismo tecnoindustrial financiero
en otro tipo de capitalismo que por supuesto presenta un nuevo desafío para la comunidad. Hay mucho para comentar, pero no quiero hacer largo el tema, así que vamos a ir a la presentación de nuestros auspiciantes y después seguimos con más.